vamos a analizar varios segmentos que existen en este momento durante y después de la guerra económica entre Estados Unidos y China. A próximos vísperas de las elecciones de Estados Unidos del año 2020, existen muchas problemáticas existentes en Estados Unidos. Por una parte, el empleo, segundo, la migración y tercero, el gran conflicto político de las hegemonías a escala internacional, como lo que está pasando con Estados Unidos, China y Rusia, en esta guerra económica que a la fecha de hoy no tiene un avisoramiento de una pacificidad ni tampoco de un arreglo. Existen tres grandes candidatos en Estados Unidos que se están manteniendo como uno de los líderes principales expositores dentro de toda esta coyuntura. Por una parte está Elizabeth Warren, que plantea nuevas formas de equiparación del Estado para poder marginar a un poco más la pobreza en Estados Unidos, también buscar un crecimiento económico y también una desaceleración de China respecto al crecimiento económico global a través de sus empresas. Por otra parte está el mismo Donald Trump, que en este momento está inmiscuido en un gran impeachment en Estados Unidos. Esto es algo muy interesante porque esta es la primera vez que se plantea y se ejecuta un impeachment. Ya hubo antes una posición para hacerlo cuando estuvo Bill Clinton como presidente de los Estados Unidos, pero no pudieron hacer absolutamente nada porque ya llegó la guerra de Irak. Entonces fue un gran pretexto para evitar el impeachment. Lo mismo está pasando esta vez con Donald Trump, pero hay una gran diferencia. La Cámara Alta y Baja del Senado norteamericano ya ejecutaron el impeachment y es una forma para excluirlo de las elecciones que se vienen en el año 2020. Por otra parte también está Bernie Sanders, que me parece uno de los pocos candidatos dentro de la propia estructura que está planteando nuevas formas de equiparar las políticas públicas hacia el tema de los migrantes. Nos parece algo muy interesante que esto se esté planteando, sobre todo en un tema en particular, un tema y una problemática existencial en los propios Estados Unidos, referente a las hipotecas universitarias. A escala internacional y en el mundo, muchos estudiantes de toda América Latina se están preparando en universidades públicas y privadas. En ese sentido, necesitan mucho dinero para pagar sus colegiaturas. En Estados Unidos, 8 de cada 10 estudiantes pagan sus universidades privadas con hipotecas universitarias. Estas hipotecas universitarias, al mismo tiempo, tienen una baja tasa de amortización respecto a los otros créditos. En tal caso, muchos de los estudiantes prefieren invertir en sus pagos de las propias colegiaturas universitarias en Estados Unidos, como el MIT, la Universidad de Florida, la Universidad de Harvard y algunas otras instituciones de carácter universitario que en este momento se encuentran dentro del ranking académico universitario en Estados Unidos. Cabe destacar que desde el año 2006 existe alrededor de casi 600 billones de dólares en tasas de crédito impagables en Estados Unidos. 600 billones de dólares que en el grosso modo, en el contexto latinoamericano, supondría 600 mil millones de dólares en cartera vencida que muchos estudiantes en Estados Unidos no han podido pagar pese a haber terminado sus estudios universitarios y en este momento están cayendo en un declive de una situación de riesgo financiera. Desde el año 2008 empezó una gran crisis económica financiera en Estados Unidos respecto a las hipotecas universitarias de los jóvenes universitarios, tanto latinos, afroamericanos y también los propios norteamericanos, que no pudieron poder solventar este tipo de gananciales a sus bancos y por ende quedaron en una central de riesgos y por ende quedaron sin trabajo y a la fecha de hoy es una cartera vencida. ¿Por qué sitúo el año 2008 respecto a esta gran referencia? ¿Por qué lo sitúo? Simplemente por algo muy interesante. En algunas otras programaciones de Conexión Global hemos analizado lo que pasó en el año 2008 con las hipotecas basura en Estados Unidos, llamadas las hipotecas subprime. Este tipo de hipotecas a nivel macroeconómico tuvieron
un impacto tremendo en la economía norteamericana, en la economía europea y sobre todo en la economía latinoamericana. Gracias al impacto de las hipotecas subprime, conexaron muchas tesis de muchos economistas a nivel internacional que mencionaban que esta sería una segunda gran implosión, porque la primera gran implosión que tuvo Estados Unidos en su macroeconomía hizo desegmentar muchísimo la calidad de vida de muchos norteamericanos, pero también ayudó a que muchas empresas puedan fomentar grandes actividades productivas, y es por eso que Wall Street tuvo uno de sus principales veranos financieros en la década del 2008. Pero cabe destacar algo. ¿Qué son las hipotecas subprime? Solo como un contexto. Era la hipoteca que compraba un banco, otro banco, una persona natural, una persona jurídica, y cada uno de los bancos iba prestando dinero. Muchos de ellos tenían saldo cero y en muchas de las hipotecas acrecentaban varios miles de millones de dólares. Llegó un cierto punto en el año 2008 con Bretton Woods, que fue uno de los principales indicadores de la crisis económica en Estados Unidos, que inmediatamente segmentó una crisis en un banco internacional muy fuerte llamado los Lehman Brothers, que inmediatamente generó una gran implosión económica en los Estados Unidos. En muchos de los casos hubieron bancos que cerraron, en muchos casos las hipotecas se ejecutaron. Muchos perdieron sus trabajos, muchos perdieron sus empleos directos, indirectos, las hipotecas tuvieron remates de casas, bienes inmuebles, pero al final un gran territorio, un gran segmento de la economía norteamericana quedó en crisis. Inmediatamente, en ese momento, J.W. Bush fue el presidente de los Estados Unidos en el año 2008 y ejecutó un gran rescate financiero de las hipotecas subprime con su banco central, y con respecto a los otros bancos centrales, todos los demás presidentes de las demás naciones hicieron lo mismo e hicieron un gran rescate financiero que se generó ni más ni menos para la banca. Pero aquí hay algo que es muy interesante. ¿Recuerdan ustedes que les mencioné que las hipotecas subprime tuvieron un gran descalabre? Pero ese descalabro económico tuvo un precio del rescate tributario y económico para la misma banca norteamericana, y fue de alrededor de casi 600 millones de dólares. En este caso, 2008, estamos hablando que tuvieron un gran impacto en la economía. Algo más o menos parecido a lo que está pasando con las hipotecas universitarias. Del 2008, 600 billones de dólares, hasta el 2018, que tenemos las últimas cifras del gran presupuesto universitario con respecto a estas hipotecas, a la actividad de hoy, se plantea que en el año 2023, 9 de cada 10 personas que tuvieron este tipo de hipotecas universitarias no van a poder no van a tener cómo pagar ese tipo de hipotecas, y esto es un punto de iceberg para los 3 candidatos norteamericanos que van a las próximas elecciones en Estados Unidos. Por una parte, Elizabeth Warren plantea tener mayor datos para poder condonar o alargar un poco los plazos de la deuda para todos los estudiantes universitarios norteamericanos. Por otra parte, Donald Trump ya planteó la condonación al casi 100% de todas las hipotecas universitarias, solo y exclusivamente para los veteranos de guerra de los Estados Unidos. Pero Bernie Sanders está planteando algo completamente diferente. Plantea que de llegar a ser presidente, plantearía generar un tributo para toda la especulación que podría generarse en Wall Street. En pocas palabras, es un tributo, un impuesto para los mismos generadores de la economía de Wall Street. Con eso él plantea que tranquilamente se podría condonar al 100% todas las deudas de millones de estudiantes universitarios en Estados Unidos, y también se plantearía la idea de generar educación gratuita. Esto es algo totalmente utópico en Estados Unidos, porque en la mayor parte de economías de escala global en América del Sur ya se plantea la idea de ir generando nuevas bases de educación secundaria y universitaria que sean completamente gratuitas. Es algo muy interesante que en Estados Unidos ya se plantee la gratuidad de la educación, solo como teoría, hasta no ver qué es lo que va a pasar con las elecciones. Pero bueno, ¿por qué les topé el tema de las hipotecas subprime y por qué les topé el tema de las hipotecas universitarias?
Bueno, porque esos dos temas van de la mano. ¿Recuerdan ustedes cuando les mencioné que hubo un gran rescate económico bancario en Estados Unidos de 600 mil millones de dólares, que en pocas palabras vienen a ser casi o equipararse casi a igual a lo que está pasando el día de hoy? Es porque ahora los nuevos jóvenes en América Latina y en Estados Unidos de 34 a 39 años se rigen en dos clases de estudiantes universitarios que pagan sus estudios universitarios privados. De 34 a 39 años pagan entre 40 mil a 50 mil dólares por toda su carrera universitaria. Pero también existe otro segmento de población que igualmente va desde los 18 hasta los 25 años, que se pagan de 100 mil a 300 mil dólares dependiendo de la universidad donde ellos quieran plantearse sus estudios. Ahí cabe destacar algo que es muy interesante. En la gran mayoría de los casos, con ese dinero pueden segmentarse a una empresa para generar bienes y servicios y al mismo tiempo generar empleo. Pero también por otra parte se quedan estigmatizados por no generarse una carrera universitaria. Entonces, ahí vale una reflexión para nuestros países en América Latina. Lo importante de la política pública de educación superior para poder generar conocimiento y talento humano. Solo tomando el encuentro o el análisis coyuntural de lo que está pasando en la actualidad con Estados Unidos y lo que va a pasar respecto a las nuevas elecciones que se vienen en el 2021 en Ecuador, 2021 en Chile, 2021 en Perú, vale destacar la magnificencia de poder entender bien la política pública. No solo basta hablar de economía, no solo basta hablar de derechos. Necesitamos que esos derechos se acumulen en territorio, que la gente tenga mayor capacidad para poder ir a sus universidades, escoger la carrera que tanto sueña y de mucho mejor tener un rango de cooperación entre el Estado, la sociedad y la academia para también implementar nuevos programas de política pública que incentiven la generación de emprendimientos. No es otra cosa más que tratar de generar pymes para todos los estudiantes universitarios y al mismo tiempo ellos puedan generar empresa, también puedan generar activos tanto a nivel macroeconómico que le permitan a cada uno de los estudiantes poder ser totalmente independientes. En este caso, miren cómo hemos podido ya analizar el tema de Estados Unidos, pero este no es un primer tema, hay un tema que es incluso más complicado que el primero. Estamos hablando del tema de la migración. La migración en Estados Unidos que vienen desde las fronteras mexicanas y de Centroamérica es bastante grande. Es una problemática muy precoyuntural al tema de las elecciones en Estados Unidos, porque a la fecha de hoy hay muchos segmentos humanos que están intentando llegar a los propios Estados Unidos de Norteamérica. Pero ¿qué es lo que está pasando en Centroamérica? Y es que más adelante vamos a tener una conexión desde República Dominicana con Alberto Barros, que nos va a plantear la idea de cómo está el sistema de derechos humanos en Centroamérica respecto a muchas de las vulneraciones que actualmente existen dentro de los propios gobiernos, dentro de los mismos sistemas, que no permiten alcanzar un alto rango de desarrollo humano en cada una de sus sociedades. Bueno, vamos a ir centrando un poquito el tema hasta que tengamos esta conexión directamente con Alberto desde República Dominicana, situándonos en el contexto económico de Centroamérica, comenzando por Guatemala. Guatemala es una de las últimas economías dentro del circuito centroamericano. En primer lugar está Costa Rica, luego está Panamá y por último está Guatemala. ¿Qué tienen en común Guatemala, Panamá y Costa Rica? Que existen gran cantidad de personas, conglomerados sociales que se están dirigiendo a la frontera con México en actualidad. Todos están situándose para avanzar directamente a la frontera mexicano-norteamericano para poder cumplir el sueño americano. Esto es algo de tomarlo muy en cuenta. Recientemente, en análisis del Foro Económico de Davos en Suiza, en este momento están participando muchos presidentes en este foro económico, se planteaba un subsidio de carácter internacional que pueda suplantar las malas políticas de los gobiernos de los países de origen del sistema de los migrantes y poder generar nuevos
procesos que permitan distribuir mejor la riqueza, generar empleo y sobre todo generar nueva participación en democracia. Cabe destacar algo que es muy interesante. Cerca del 90% de las personas que conforman estos conglomerados que intentan avanzar hacia Estados Unidos, el 90% son jóvenes de 16 a 22 años, que muchos de ellos están en estado de soltería, otros ya tienen compromiso, pero todos tienen un tema en común: la pobreza. Guatemala es uno de los países en Centroamérica que alberga cerca del 48% de su PIB de Guatemala, no está inmiscuido en política pública, sino al pago o condonación de deuda. Eso sin contar que dentro de su propia problemática, la violencia es uno de los puntos más focales de los procesos democráticos en Guatemala, porque también existen procesos delincuenciales como los maras, pandillas internacionales que también forman parte de una gran problemática existencial. Pero, ¿qué es lo que pasa con Costa Rica? ¿Por qué no vemos mucha inmigración desde Costa Rica o desde Panamá? Es porque existen muchos polos de desarrollo donde están enfocados en el talento humano, ciencia y tecnología. La Universidad Nacional de Panamá, en la República de Panamá, ya planteó nuevos limitantes en el sentido de generar talento humano, incentivando nuevos procesos, tanto económicos como educativos, para ir generando varias matrices de profesionales que puedan insertarse en la vida laboral. Y en ese sentido, bueno, cabe destacar dos funcionalidades muy interesantes de la educación en Panamá. La primera, una gran inversión de política pública en centros educativos universitarios gracias a la presidencia de Nito Cortizo, que es un presidente progresista que está a cargo de Panamá. Y un segundo punto está la especialización de los mismos estudiantes para que puedan generar este tipo de microemprendimientos o empresas familiares que permitan generar no solo producción, no solo acumulación de riqueza, sino la generación de productos con materia prima, pero con valor agregado. Eso no existe en los demás países del centroamericano. Existen algunos análisis que inclusive plantean nuevas formas de industrialización en Costa Rica. En Costa Rica existen una de las mejores universidades, que es la UNA, en Costa Rica, que ya plantea nuevos segmentos de cooperación tecnológica para ir acrecentando la tecnología de Costa Rica. ¿Sabían ustedes que tanto Panamá como Costa Rica tienen un coeficiente de Gini un poquito alto versus a los demás países de Centroamérica? Es porque generan gran parte de su presupuesto general de cada uno de los estados para la generación de nueva política pública universitaria, la generación de empleo y sobre todo la generación de conocimiento. Algunas veces en algunos programas yo he mencionado la necesidad de generar la economía infinita del conocimiento. Este tipo de economía infinita de conocimiento no es otra cosa más que la inversión por parte de los estados para ir generando nuevos segmentos de talento humano. Talento humano que pueda ser ejemplo a nivel regional y continental, pero también mucho más aún poder experimentar la idea de poder mandar a mucha gente a estudiar fuera del país y al mismo tiempo regresar con ese conocimiento para implementar nueva tecnología. Este tipo de economía del conocimiento nos va a plantear tener dos paradigmas de desarrollo en América Latina. En primer lugar, el tema de los estados, la generación de política pública y sobre todo la adecuada legislación de ese tipo de política. Y un segundo punto parámetro es el cambio de chip de pensamiento de las nuevas generaciones. Como jóvenes estamos todos superditados a lo más pronto desarrollar nuevos parámetros que nos permitan avanzar en términos de desarrollo, implementar mayor adopción de nuevas políticas públicas en los quintiles de pobreza y sobre todo ir generando una nueva capacidad que en América Latina todavía no se ve, pero en algunos países como Costa Rica y Panamá ya se está sintiendo, que es la prolijidad de tener nueva academia. Y eso incita muchísimo a que muchos estudiantes no migren, porque tienen estados fuertes, estados equivalentes que pueden dar mayores términos de desarrollo y de derechos,
y también podrían frenar muchísimo la ola migratoria, que en este momento sí es un gran problema en México, sobre todo por la gran cantidad de gente que se está presentando en estas contiendas sociales, pero de sobremanera aquí cabe destacar la presencia de López Obrador en los Estados Unidos mexicanos, porque netamente al ser un Estado federado tiene muchas particularidades que nos parecen muy interesantes en el sentido de generar muchos empleos para toda la comunidad migrante que está viniendo desde Guatemala, desde Nicaragua, desde El Salvador, están viniendo por un sendero humanitario hacia la frontera mexicana y está queriendo llegar a Estados Unidos. Pero López Obrador plantea lo siguiente: no podemos criminalizar la migración, necesitamos mayores derechos. Pues bien, México ha dado un planteamiento muy interesante de generar varios miles de puestos de trabajo para las nuevas comunidades migrantes para que puedan incluirse en México. Miren qué diferencia. Por una parte se cierran las fronteras, se crean muros gigantes y por otra parte un país aún más pobre dentro de los términos latinoamericanistas como México está ofreciendo trabajo. Qué gran diferencia. Pero bueno, esto es lo que pasa en Estados Unidos con las próximas elecciones del año 2020, con estos 3 candidatos en un problema muy coyuntural con respecto a la crisis que existe en las hipotecas universitarias. Por otra parte, América Latina se está preparando para las elecciones del año 2021. En Chile se van a generar este tipo de procesos en septiembre del año 2021. Muchos candidatos a nivel internacional se están preparando para las elecciones en Chile. Más allá de lo que haya pasado con las convulsiones sociales que fueron ocurridas de octubre al mes de diciembre del año pasado, Chile se está preparando para generar una Asamblea Nacional Constituyente, no de plenos poderes, sino para la modificación exacta de la Constitución chilena. Tomando en cuenta que esta Constitución viene de la época de la dictadura de Pinochet, nunca se había cambiado la Constitución. Ahora, por las convulsiones sociales que hubo en Chile, se está planteando la generación de una nueva Constitución. Pero aquí hay 2 puntos diferentes que no van a permitir muchísimo poder equiparar muchos derechos dentro de esta nueva Constitución. Hay algunos analistas, tanto de la Universidad de Santiago de Chile, de Valparaíso y de Antofagasta, que plantean la idea que es muy necesario poder equiparar a todos los pueblos y nacionalidades en un solo segmento de población. Lo que pasó en su debido momento con la Constitución boliviana, habrán muchos constitucionalistas, abogados que nos estarán viendo en este momento de toda América Latina, y ustedes podrán comprobar que la Constitución de Bolivia es la primera en el mundo que incorpora todas las nacionalidades y pueblos hacia un solo Estado plurinacional. Este tipo de constituciones son de gran vanguardia a nivel internacional, porque van generando mayores procesos de desarrollo en comparación de los derechos humanos a nivel de todos los estados del mundo. Es lo mismo que se está planteando en Chile, pero con la gran diferencia que se está planteando una mayor soberanía alimentaria y energética para bajar un poco los segmentos de descompensación climatológica con el tema del calentamiento global y el cambio climático, que a la fecha de hoy ya es un problema latente. Por otra parte, también la participación de muchos estudiantes universitarios en Chile ha dado la generación de nuevas organizaciones y nuevos movimientos políticos de jóvenes en Chile. Tal es el caso del movimiento allendista de la Universidad de Santiago de Chile, también la participación de nuevos conglomerados sociales que están siendo copartícipes de esta nueva Asamblea Nacional Constituyente en Chile. Y por otra parte, es algo muy interesante la participación de la mujer nuevamente en actividades de la política tradicional en Chile. Como un ejemplo claro está Camila Vallejo, una de las principales ediles dentro de los temas de derechos estudiantiles y universitarios en Chile, que fue la primera que organizó un movimiento de resistencia educativa en Chile para garantizar la gratuidad de la educación superior y secundaria en ese país. Ahora las mujeres y los jóvenes están formando parte de este tipo de nuevos circuitos democráticos, pero la pobreza es un tema en común que se tiene que topar en cada uno de los países, más allá de las deficiencias ideológicas o de los posicionamientos personales.
Es muy necesario plantear una nueva hegemonía, esta vez ya no con la entelequia del mercado, sino esta vez con la generación de derechos humanos. Y eso es lo que próximamente va a pasar en las elecciones de Chile. Posiblemente se hablan de muchos analistas, tanto en Telesur, que mencionan que Sebastián Piñera no se iría a la reelección. Posiblemente haya una nueva participación de alguno de los ministros del rango pleno de la actividad gubernamental que pueda plantearse como candidato. Posiblemente Sebastián Piñera está completamente quemado con respecto a lo que pasó con estas revueltas sociales en Chile. Por otra parte, la sociedad civil organizada, tanto de jóvenes universitarios, jóvenes secundarios, amas de casa, jubilados, agricultores, gente de clase media y gente de clase pobre, se estén preparando para dar una gran sorpresa en las elecciones de septiembre del año 2021 en Chile. Por otra parte, hay nuevas actividades democráticas que están pasando ya una gran factura de democracia en el Perú. La participación de cada uno de estos segmentos es algo muy interesante. Por una parte, hay grandes contingentes universitarios que se están generando en Ayacucho, en Lima, en muchas de las provincias que tienen mayor pegue demográfico y sobre todo con la participación de ese gran colegiado interuniversitario y sobre todo secundario. Con este sentido, les comento que me ha dado muchísimo gusto que muchos estudiantes universitarios se estén planteando para las elecciones en Perú como candidatos, tanto para alcaldías como también para ser senadores y diputados en el alto marco de la República del Perú respecto a su actividad legislativa. Qué interesante es ver que nuevos jóvenes estén convocados para la política. No solamente quiere decir que los politiqueros, no quiero ser con esto discriminatorio, pero hay mucha gente anquilosada que le encanta muchísimo la política y quieren ser los mismos y los mismos y los mismos. En Perú están despertando nuevas generaciones académicas interuniversitarias, nuevas generaciones de colectivos ecológicos que me ha llamado muchísimo la atención, están tomando la posta para generar quizás una constitución como la que nosotros tenemos, respecto a los derechos de la naturaleza, pero hay muchas cosas que están pasando en Perú. De sobremanera en dos temas muy concluyentes. El primero, la lucha contra la corrupción. En ese país es quizás el único país de América Latina donde existen grandes cantidades de presidentes que en este momento están siendo investigados por los temas de corrupción. Muchos de ellos están en prisión y muchos de ellos están con segmentos de no poder salir fuera de los países de su límite territorial y muchos de ellos están con algún tipo de arraigo. Pero claro está, muchos jóvenes universitarios están planteando la idea de generar observatorios de política pública a nivel de derecho que permitan tener mayores rangos de cooperación y de conocimiento en cada uno de los estados y de sobremanera en Lima. Ese tipo de participaciones felicito y aplaudo desde la República del Ecuador porque esto también genera política pública. También es algo muy impresionante cómo poder analizar el tema laboral en el Perú. Recientemente tuvimos una muy buena participación por parte de la República de Perú de la secretaria general de la Plataforma Suramericana de Política Pública en el Perú, Nelva Gutiérrez, que nos planteaba la idea de que desde el 2019, enero 2019, se iba generando varios segmentos de cooperación en el sentido de la generación de nuevos atributos del empleo, que haya mayor capacidad de ir generando nuevas empresas, pero de sobremanera poder generar nuevos atributos dentro de las compensaciones territoriales, o en pocas palabras, que de pueblos a ciudades haya economía popular y solidaria, de pueblos a ciudades, y para poder exportar se haya generado también nuevos aditamentos que les permitan generar a los estudiantes universitarios del Perú nuevos procesos económicos de integración de economía popular y solidaria. Esos dos puntos han generado una gran y masiva convocatoria de todo el estudiantado de jóvenes universitarios para participar en las próximas elecciones de Perú. Esto es muy importante. Vemos que ya existe participación universitaria y también de jóvenes en Chile. También vemos la participación de otro segmento de cooperación que también está partiendo en Perú,
Pero también estamos dándonos cuenta de lo que pasa en Ecuador y lo que va a pasar en el año 2021. Son elecciones presidenciales en Ecuador. Estas elecciones presidenciales en Ecuador son algo completamente diferentes a las anteriores. Vamos a generar nuevos procesos dinámico-culturales que nos permitan generar nuevas dinámicas sociales de contrapoder, en el sentido de la generación de política pública, la lucha contra la pobreza y sobre todo segmentar la participación de nuevos liderazgos juveniles en toda América Latina y de sobremanera lo que está pasando en muchas provincias del Ecuador. En muchas provincias del Ecuador, hablando como tal, participación de jóvenes pescadores, participación de estudiantes universitarios, participación de estudiantes secundarios, la generación de nuevos microemprendimientos, los nuevos emprendedores de lo que está pasando ahora en el país. Este es algo muy interesante. Dos cambios sustanciales. El primer cambio, el cambio de la matriz energética. En toda América Latina nosotros tenemos y estamos siempre atados a los procesos energéticos del petróleo. El petróleo es uno de los principales aditamentos que acrecienta el cambio climático. En toda América Latina necesitamos reformulación de constituciones, pero también la participación de todos los segmentos que forman parte del enclave petrolero. Segundo punto, el cambio de la matriz energética y productiva, porque sin llegar a una verdadera industrialización de toda América Latina, más jóvenes migrantes se van a atrever a migrar a Estados Unidos o a los países en vías de desarrollo. Solamente con la generación de buena calidad educativa, la generación de buena política pública, vamos a formar parte esta vez de nuevos procesos gravitatorios entre desarrollo, en economía social de conocimiento y la participación en democracia. Un tercer punto que quizás es el más importante. ¿Por qué muchos jóvenes se distancian muchísimo de la política? ¿Por qué vemos en Chile que se están preparando nuevos jóvenes para tomar la posta democrática, en Perú también, en Francia también, en Estados Unidos también y en todos los países? Es porque vemos que no está pasando absolutamente nada con el cambio de sistema. Y es lo más probable, tal como lo decía Allende, que podría ser algo completamente contradictorio a la biología si un joven no llega a hacer cambios existenciales en la sociedad. Y es algo totalmente claro. Eso nos permitiría a nosotros mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestra presencia universitaria, mejorar el conocimiento, pero de sobremanera luchar contra la pobreza. Eso quizás es una utopía, pero es una utopía totalmente dable. No es una utopía solo que puede quedar en los cánones de todos los libros a nivel internacional, sino que nos estamos dando cuenta que sí es posible participar en cada uno de nuestros barrios, en cada una de las problemáticas en las provincias, las problemáticas existenciales que existen en los quintiles máximos de pobreza, es algo que nos tiene que llamar mucho la atención. Muchos estudiantes universitarios recientemente, en algunos coloquios que he tenido, me han mencionado la idea de cómo ganar elecciones. Y quizás es algo muy simple, muy llano y muy franco, diciendo la verdad. Lo que podemos hacer, comprometernos, y lo que no podemos hacer, no podernos comprometer. Porque solo así se puede generar una nueva generación política en el país. No una politiquería, no, totalmente lo contrario. Necesitamos satisfacer las mínimas necesidades de la gente más pobre. Desde los niños, lustrabotas, en grandes plazas de todos los países de escala latinoamericana, hasta también los mejores empresarios. Y quizás también los malos empresarios que no generan sus calidades de tributos, no pagan impuestos, pero ir generando una nueva cultura política que nos permita acrecentar nuevas generaciones. Espero que para una próxima oportunidad tengamos la participación de Alberto desde República Dominicana para topar este tipo de tópicos que nos van a permitir avanzar en estos nuevos segmentos de compensación a nivel internacional para evitar una masiva migración a los países de primer mundo y hacer que ese tipo de migración se queden en América Latina generando conocimiento y talento humano que pueda garantizar de aquí para adelante un buen desarrollo para América Latina. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos muy próximamente tener una gran participación con Alberto desde República Dominicana y también con nuevos tópicos que nos permitan avanzar en términos de desarrollo.
Les ha hablado Santiago Morales el día de hoy y nos estamos viendo en el próximo episodio de Conexión Global. Ha sido un gusto para toda América Latina y nos vemos pronto. Un gran abrazo.